vigilar, ¿no? Vigilar si el niño tiene datos o no datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? ¿No? Que el niño esté agitado, respire rápido, respire de una forma ruidosa o débil, que esté irritable con un llanto que no se consuele con mamá, con papá o con personas que cotidianamente ven al niño. Una maternidad informada es una maternidad que transforma. De la mano de los especialistas te mantenemos actualizada. Un nuevo episodio cada semana. Consultorio en casa a un clic de distancia. Bienvenidos a Consultorio en Casa, donde traemos a los especialistas en diferentes áreas para que resuelvan tus preguntas. Mi nombre es Valentina Libreros, comunicadora social, periodista y mamá de un bebé de 1 año. Y hoy estoy muy feliz, me complace presentarte una invitada muy especial, a nuestra doctora Michelle Cruz, neumóloga pediatra. Doctora, bienvenida a este espacio y nos gustaría empezar preguntándote que nos cuentes un poco acerca de ti, de esta hermosa carrera que tú desempeñas con los niños. Hola Valentina, buen día, gracias por la invitación. Bueno, me formé como médico cirujano naval en la Escuela Médico Naval en la Armada de México, hice pediatría en Centro Médico Naval, ahí en la Ciudad de México, y luego neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Y la elección de neumología pediátrica es que respirar es vivir, ¿no? Respirar es amor. Entonces yo creo que los pulmones son un órgano noble, que tienen una amplia variedad de patologías, muy interesante. Los chiquitines son muy susceptibles por la forma anatómica, el tipo de vía aérea, las fases del crecimiento que están teniendo. El pulmón se termina de desarrollar hasta la etapa adulta, ¿no? Y entonces creo que abarca una amplia gama de posibilidades y eso es lo que me apasionó de la neumología pediátrica. Pues es un placer para nosotros tenerte aquí, doctora. Gracias por compartir todo esto que has aprendido con nosotros. Y realmente el tema que nos trae hoy aquí es los ungüentos mentolados para tratar los resfriados. Algo que sucede muy común y más en estos países latinoamericanos donde usamos todo lo que está en el mercado para ver cómo curamos ciertos males, ¿no? Y por eso me gustaría iniciar con una pregunta acerca de este tema y es, doctora, ¿realmente es recomendable usar estos productos en los bebés, en los niños? No son recomendables, Valentina, y a todo tu auditorio, ni de manera sintomática, ni para tratar la causa, ni para cortar el periodo de enfermedad. No son recomendables. Sí generan alguna sensación o dan la apariencia de que mejoran alguna de las sensaciones de obstrucción, de que liberan la vía aérea, pero eso es secundariamente la mayoría a que irritan y entonces pues cierran algunos vasitos, generan como algo de irritación que puede de forma constreñir los vasitos y dar como una forma de apariencia de alivio, pero están ocurriendo esas cosas a costa de dañar o de perjudicar o de que otras partes del sistema respiratorio y de manera crónica del cuerpo sufran. Entonces, no son recomendables y a medida que son más pequeños los niños y las niñas, todavía son menos recomendables, ¿me explico? Sí, doctora. Entonces, entre más pequeños incluso es mejor no tratar de usar este tipo de productos. Algo también importante y que es una práctica con este tipo de productos mentolados es que en el afán, ¿no?, de que el niño respire mejor, se introducen trozos de tamaño grande en las fosas, en las cavidades, se introducen y el niño empieza a respirar esto, ¿no? Estos productos sabemos que tienen petrolatum, mentol, alcanfor, aceite también de eucalipto y que sabemos que también estos componentes son conocidos por dejar esas partículas de grasa en el pulmón. ¿Esto es cierto, doctora? ¿Realmente cómo puede perjudicar el hecho de introducir estos trozos en nuestras vías respiratorias? Aquí hay varias situaciones.
todos los componentes que mencionaste que son algunos de los que sabemos que contienen, ¿no? Hay algunos otros que no sabemos, sobre todo los que tanto que se comercializan formal como de manera informal. Digo, hay comerciales, ¿no? Hay comerciales, hay empresas o hay compañías farmacéuticas de cosméticos, etcétera, que manejan una línea de estos productos y que les aporta grandes cantidades. Pero no porque salgan en la tele, no porque tengan muchísimos años, no porque se hayan usado a lo largo de varias generaciones, significa que son buenos, ¿no? Y esto se ha ido difundiendo a través del tiempo. Aquí vamos a partir de lo particular. Eso que tú mencionaste pertenecen al grupo de los hidrocarburos, ¿no? Y esos hidrocarburos o estas anilinas o esos componentes son materiales oleosos. Las partículas, cuando se introducen en pequeñas cantidades o solamente inhaladas, incluso sin forma de introducir, o sea, incluso nada más con ponerlas de manera frecuente, a lo mejor en la recámara, en un lugar encerrado en el que a lo mejor también hay calor y todavía se combustionan de manera diferente, o ahora en estos dispensadores de aromas que todavía se calientan y que luego pueden sufrir otra fase de combustión y otra descomposición química secundaria de la que ya tienen, y no se diga cuando se introducen en forma de mayor volumen y que pueden incluso comportarse como un cuerpo extraño que ocupe espacio en la vía aérea. Entonces, estos materiales son reconocidos por la vía aérea, ¿no? Por la vía aérea. Cuando los materiales que se inhalan son de origen mineral o estos químicos que tú has dicho, son inertes y entonces no desencadenan como tal un reflejo de la tos. Y entonces esto permite que con más facilidad llegue al moco, llegue a células de la vía respiratoria que se llaman alvéolos. Una vez que llegan, hay otras células que se encargan de detectar esas micro partículas y las encapsulan y luego se liberan de esas células y empiezan a matar el contenido de esas células, aparte de que se desencadenan otros productos de inflamación crónica, ¿no? Otros, digamos, proteincitas o otras señalizaciones que van inflamando al pulmón hasta llegar a destruirlo, digamos, hasta como crear cicatrices dentro del pulmón, y que esto va a ir dificultando el proceso de respiratorio. Eso puede ocurrir con una o de manera repetida, porque eso depende del cuerpo de cada persona, cómo vaya a reaccionar a esto. No son enfermedades nuevas, digo, estos remedios se han usado a lo largo de incluso varios siglos, ¿no? Esas descripciones de estas reacciones empezaron alrededor de los 1820 y observaban algunos pacientes, y no fue hasta los 1950, 60 que empezaron a describirse con mayor formalidad. No estamos hablando de cosas nuevas, sin embargo, creo que se ha ido difundiendo y se ha ido teniendo más índice de sospecha también de los médicos para ir diagnosticando estas situaciones, ¿no? Sí, doctora, así es. Y realmente también ha sido muy común, como te comentaba, en estos países latinoamericanos donde tenemos muy presente los remedios, ¿no? Que se han dado de generación en generación, y que incluso en niños con asma es muy común que escuchemos a las madres, a las abuelas, recomendar estos productos. Doctora, si en un niño que no tiene asma me dices que no es recomendable, para esos papás que tienen hijos con asma es aún menos recomendable usarlo. O sea, ¿por qué nunca deberíamos ponerle esto a un niño que tiene asma? Buena pregunta, muy buena pregunta, Valentina. O incluso niños que tienen algún tipo de rinitis, ¿no? Que están con congestión de forma intermitente, con el cambio de clima, etcétera. En general, a ninguna persona, tanto adultos como niños. Los pacientes que puedan tener alguna predisposición alérgica, independientemente de asma o no, o que su cuerpo pueda reaccionar de una forma más adversa, ¿no? Podrían inflamarse más del tejido pulmonar más distal, o desencadenar a lo mejor un episodio de broncoespasmo que pueda comprometer más la vía aérea, o a veces
ocurre que lo sienten más alivio, evidentemente son de un costo más accesible que otros medicamentos que sí son para el tratamiento de asma y a veces lo sustituyen pensando que, bueno, ya se curó o lo controló y entonces los pacientes, aparte de tener la exposición que vimos química de estos materiales, pueden estar desprotegidos con su tratamiento de base y eso todavía aumentar el riesgo de alguna crisis de asma. Entonces, no son recomendables en ningún grupo de enfermedades, llámese resfriado común, niños que tienen datos de hiperreactividad en la vía aérea, cuando ya tienen el diagnóstico de asma, etcétera. No. Gracias, doctora, por todo esto que hemos estado conversando y me gustaría añadir otra pregunta. ¿Qué es la neumonía lipoidea y cómo se puede relacionar con estas malas prácticas que hemos estado comentando? Valentina, es muy interesante tu pregunta. Seguramente algunos papás dicen, ¿neumonía qué? Neumonía lipoidea, ¿no? Y esa neumonía es rara, pero afortunadamente, pero tampoco, tampoco frecuente, ¿no? Y está relacionada directamente con la inhalación de este tipo de partículas y de otro tipo. Entonces, ¿qué entendemos por neumonía lipoidea? Es la inflamación del tejido pulmonar secundaria a la inhalación o ingesta de aceites o de partículas o de estos derivados. Y puede ser tanto de tipo vegetal, animal o mineral, como son los aceites que anteriormente comentaste. Y cada uno desencadena particularidades en la respuesta, pero los tres conducen a la gran mayoría del daño en el tejido pulmonar. Y de la neumonía lipoidea en medicina o en neumología conocemos que hay de tipo endógeno, es decir, que son lípidos que nuestro cuerpo libera o produce secundaria a enfermedades raras, a lesiones dentro del pulmón y que se libera del mismo colesterol de adentro. Y exógena, que son de estos aceites que se inhalan, se ingieren y se depositan en la vía aérea. Y entonces entran por la vía respiratoria. En el caso de los aceites minerales particularmente, disminuyen la, la calidad y la facilidad con la que se elimina el moco y eso permite que entren más o vayan avanzando a las células respiratorias como los alveolos, los detectan, se encapsulan, se desencadena vamos a decir, una respuesta de primer nivel, finalmente los vencen o las mismas células dicen, yo no puedo comerme esto, los liberan, matan a la célula que inicialmente los comió, se liberan otras cascadas inflamatorias y finalmente hay daño o en los peores casos destrucción del tejido pulmonar. Y el tratamiento principal de forma inicial es detener el contacto con ese material y bueno, en casos más severos hay que dar medicamentos para desinflamar, incluso en dosis altas de forma externa y otras cuestiones en casos muy severos. Muchas gracias, doctora, por esta información que nos has brindado. Y creo que es importante, ¿no? Aunque el término es un poco difícil de decir, que lo tengamos presente, que realmente inhalar estos productos no es bueno y pone en riesgo la vida de nuestros hijos. Muchas gracias, doctora, por esta explicación que nos has dado. Y para finalizar, doctora, creo que me gustaría mucho que tú nos enseñes, con toda esa experiencia y conocimiento que tienes, cómo debemos tratar como padres un resfriado. ¿Cuál es la manera adecuada? ¿Qué consejos nos puedes dar para tratarlo en casa? Bueno, primero que nada, vigilar, ¿no? Vigilar si el niño tiene datos o no datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? ¿No? Que el niño esté agitado, respire rápido, respire de una forma ruidosa o débil, que esté irritable con un llanto que no se consuele con mamá, con papá o con personas que cotidianamente ven al niño, o que esté hipoactivo, es decir, que esté con más sueño de lo habitual, que no esté tolerando o que tenga la ingesta habitual o el juego habitual que él tiene, que respire de una forma rápida, que se hundan las costillas, esta parte superior del tórax, o el abdomen de forma diferente o de forma como disrítmica, ¿no?
Y claro, si tienen acceso a un oxímetro, pues entonces que la saturación esté debajo del 92 o del 93%, o que a su lado esté con fiebre y con datos de dificultad respiratoria. Si el niño tiene algún dato de alarma, se tienen que ir a urgencias inmediatamente, tienen que buscar rápidamente la valoración de un médico y la estabilidad, ¿no?, del niño. Si el niño no tiene estos datos de alarma o está en casa, pues uno, controlar la fiebre con medios físicos, es decir, mantener al niño a temperatura ambiente, pueden usar algún baño de agua tibia o al ambiente para tratar de normalizar la temperatura, su medicación indicada por el pediatra. Siempre los pediatras o los médicos que siguen a algún niño siempre orientan a las mamás: señora, en caso de fiebre va a usar paracetamol, ibuprofeno, etcétera, tantas las medidas, ¿no? Siempre es algo que la mamá tiene presente, o incluso en las cajas de estos medicamentos. Mantener hidratado. Agua natural en el caso de los mayores de 6 meses, con su leche, seno materno a libre demanda, etcétera. Y tener libres, sobre todo en los bebés, tener libres las fosas nasales, libres de moquito. Se pueden usar agua de mar, ¿no?, que vienen en presentaciones de spray, y hay que aspirar posteriormente con perilla pediátrica. Hay algunos aspiradores manuales que la mamá puede succionar, pero siempre hay que tener las fosas nasales libres, sobre todo en los menores de 2 años y en el grupo, sobre todo de los menores de 1 año particularmente, ¿no? Hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. Evidentemente no hay un soporte científico, ¿no? Hay varias discusiones ahí de que sí, la exposición al cambio de clima, pero bueno, la naturaleza es sabia, y hay que evitar las exposiciones bruscas de los cambios de clima, hay que tener las medidas de sana distancia, lavado de manos frecuentes, todo, sobre todo cuando se convive o en las fiestas que pasaron con personas que habitualmente no tratan al niño, que vinieron de visita, que vinieron o que hubo más fluidez. O sea, a lo mejor uno se ve un poco más exagerado, pero si son personas que se van introduciendo de manera transitoria al ambiente, hay que continuar esas medidas de sana distancia y tener el esquema de vacunación completo. Si el niño tiene datos de infección de vías aéreas superiores, es decir, incremento en la cantidad de moco, congestión nasal, estornudos frecuentes, incremento de la temperatura corporal, no se diga que tenga algún otro ruido anormal en el tórax o en el pecho del niño, tienen que ir a valoración médica y no automedicarlo. Primero identificar si se trata de una urgencia, o si no es tan urgente, entonces podemos iniciar medidas de confort, limpieza nasal, hidratación, control térmico, y buscar la valoración médica, pero no automedicar o no retrasar, ¿no? Y es importante que todos los niños tengan el esquema vacunal completo para la edad y específico para cada niño. Hay niños que tienen algunas enfermedades especiales y que tendrán que tener algunas vacunas de manera particular, pero que todos nuestros niños estén vacunados para que eso disminuya la frecuencia, la gravedad de presentación de las infecciones respiratorias. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por todos esos consejos. Yo sé que va a ser muy valioso para cada padre, madre que nos están viendo. Y bueno, se ha acabado esta sesión de preguntas. Nos hemos quedado con información muy valiosa y quisiéramos finalizar este tiempo, doctora, que tú nos cuentes cómo pueden encontrarte nuestros seguidores en tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Michelle Cruz, neumóloga pediatra, o escribirme directamente al WhatsApp. La alada es de Morelos, así que se escucha un poco rara. Es 735-111-5978, y me encuentro entre Veracruz y Cuernavaca. Entonces estamos a la orden. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues ya hemos finalizado este tiempo. Estaremos también en contacto contigo, siguiendo tu página, viendo esos consejos que también nos dejas allí para que los padres puedan también a través de todas estas publicaciones estar atentos y cuidando de sus niños. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, Valentina, y saludos a tu auditorio.
Muchas gracias, Hasta luego. doctora. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Damos muchas gracias a la doctora Michelle, a ustedes que se conectaron. Y pues bueno, los esperamos en un próximo episodio. Siempre antes de despedirnos les decimos muy importante llevar a sus bebés y a sus niños regularmente con el pediatra y nunca olvidar que ante cualquier duda, siempre ir con los especialistas. Muchas gracias, familia. Los esperamos nuevamente. Que tengan una feliz noche. Amen y cuiden a sus familias. Hasta pronto. Hasta pronto.